Muy bien, amigos del Canal 9, bienvenidos a ese espacio Personajes a través de la Liga Comunitaria de Televidentes del Pital. Hoy nos hemos desplazado a la carrera décima con calle novena en el municipio del Pital, la vivienda del conocido y popular Paco Rojas, su nombre real Marco Tulio Rojas Manríquez, a quien le damos la bienvenida a este gran espacio, don Paco. Doy mi más sincero agradecimiento por haberme tenido en cuenta a este medio de comunicación y de todas maneras es un aporte que minuciosamente se puede hacer, se puede dar para colaborar. Muy bien, y ustedes, señores televidentes, acompáñenos durante 30 minutos, vamos a estar dialogando con este personaje del municipio del Pital. Muy bien, don Marco Tulio Rojas, ¿le gusta que le digan Paco? Pues sencillamente por el seudónimo. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿quién es, exprésenos, ilústrenos, quién es precisamente Paco Rojas? Bueno, yo provengo de una familia humilde, solamente del campo, porque fui criado en la vereda de Chorrillos. Dependo de una familia que fuimos 6 hermanos y de él de cuales existimos 5 hermanos. Mi familia fue humildes campesinos, labriegos, y luego nos vinimos para el pueblo para hacerlo la primaria, o sea, en la escuela de la vereda casi no había forma de estudiar, entonces nos mandaron para el pueblo, donde hicimos la primaria, porque en esa época para estudiar secundaria tenía que tener más o menos un pasaje para poder enviarlo hacia otras ciudades, a Garzón, La Plata, los que tenían más comodidad para hacer sus estudios secundarios. ¿En esa época era muy difícil la vida? Pues no era tan difícil porque pues ganaba uno menos, pero todo también valía menos. Entonces ahorita se gana más, la gente se queja de que la situación está un poco grave, pero lo que pasa es que no es que esté la vida cara, sino que uno gana muy poco. Sí, señor. Bueno, ilústrenos acerca de esa época a nivel, comencemos por la parte cultural. Pues de la cultura, muy poco en esa época, pues se llama cultura también, no solo, como decía el profesor Marcos, que no solo la casa de la cultura, sino pues existía un poco sí de cultura, porque entonces le enseñaban uno, por ejemplo, si una persona venía por un andén, uno tenía que dar la acera. Si iba en un bus, tenía que, si una señora llegaba, dar el asiento. Entonces, ahorita ya no existe casi poco eso, porque ya ni saludan. Usted le dice a un estudiante, ¿por qué llegó a la casa y no saluda? Diga buenos días. Entonces, como el estudiante dice, no, como yo no estudio por la mañana, estudio por la tarde. Entonces no existe mucha cultura. Bueno, y a nivel, bueno, usted dice que no le gusta, digamos, las tendencias políticas, pero a nivel político, en esa época, ¿cómo usted la percibía? ¿Cómo la miraba? Pues en esa época la política siempre ha existido. Lo que pasa es que en esa época había como más violencia que ahora, porque es que, por ejemplo, a este pueblo cuando comenzó a llegar cuando la violencia, entonces llegaba mucha gente de otras partes, del Tolima más que todo. Entonces ya habían como ciertos
malos entendidos entre los godos y los liberales. Entonces había mucha pelea, se formaban peleas a piedra, a garrote, lo que sucediera. ¿Y usted tuvo que vivir esa época? Yo la viví porque en esa época pues habían amigos ya de más edad, entonces uno se daba cuenta de los que les gustaba el asunto de la política. Yo viví esa época, donde le tumbaban los dientes a la gente de una pedrada. Sí. Sí, porque eso sucedió. ¿Y sí fue cierto lo de los agradunos junto al hospitaleño? Exactamente. Los agradunos pocos se querían con los hospitaleños. ¿Y usted cree que todavía hay esa rencilla? Pues ya ahorita ya muy poco. De pronto por el asunto de la bebida, el alcohol, esto siempre guardan como, por ejemplo, al Alcaraván van y allá siempre ha habido problemas con los hospitaleños. Sí. En esa época sí, porque por ejemplo uno iba en bicicleta al agrado y de una vez lo primero que hacían era pinchárselo. Lo mismo venían de allá y entonces se desquitaban haciendo lo mismo. Pero ya ahorita no existe tanto rencor como antes. Bueno, y en ese tiempo calles polvorientas, calles empedradas, ¿cómo era el Pital? Descríbamelo. Sí, en esa época no existía el pavimento, no, las calles eran, inclusive habían calles empedradas, se llamaba, por ejemplo, la calle de aquí de la iglesia para acá, hacia el puente, hacia el Ecuador, eso era una calle empedrada, porque como se dice en España, sería un pabén, Sí. porque esto era a base de puras piedras. Ya. Entonces sí, y las calles eran muy polvorientas, eso existía mucho, no como ahora, que ahorita sí puede sacar su taxi, no hay problema de tanto polvo. Sí, señor. Bueno, coméntenos acerca de algunas anécdotas vividas en su juventud. ¿Quiénes eran sus amigos en ese tiempo? Esto pues, en mi juventud pues yo fui un niño un poco inquieto. Cuando ya estudié, que hice la primaria, para poderme poner mis primeros zapatos, me los puse cuando hice la primera comunión. Entonces, de ahí me tocó ya seguir trabajando. Entonces, como más o menos yo no era así tan bruto como se dice ahora. Sí, Entonces me metí de acólito para poder sustentar un sueldito ahí, que ya el padre nos pagaba en puras monedas de 5 centavos y eran de cobre. ¿Y cuánto era su sueldo? Mi sueldo eran 15 pesos. 15 centavos, no, ¿Centavos? 15 centavos mensual. ¿Mensuales? Pero uno con eso era mucha plata, porque con los centavos uno compraba y le daban vuelta. Usted, por ejemplo, compraba un pan de 2 centavos y pagaba con una moneda de 5 y ya le devolvían 3 centavos. Entonces todo era por centavos. Entonces pues el padre le pagaba a uno en moneda y uno decía, uy, mucha plata. Situaciones ya, la parte juvenil, el traguito, Ya. el baile, las novias. Ya cuando ya uno en la juventud, pues yo ya me dediqué a algo, me gustaba mucho el deporte, me gustaba el ciclismo y hubo aquí buenos compañeros, hubo tipos que surgieron en esa época. Por ejemplo, Noé Cuellar, ahora que le dicen el aguacate. Entonces, él fue un buen corredor, fue compañero de ciclismo. Tuve bastantes compañeros, Hernando Larte, un Trujillo que le decían el Toro, Miguel Guzmán, Yoyo Chávarro. Y por ejemplo nuestro compañero Noé Cuellar, él se
en vueltas que había aquí por Garzón, Tarqui, Altamira, él superaba a unos que surgieron mucho, los hermanos, los Acevedo. Y entonces Noé pidió colaboración al municipio para ver si podía seguir el ciclismo, para ir a la Vuelta a Colombia. Entonces los Acevedos, como tenían más capacidades, porque él superaba a los Acevedos, él en las subidas él les daba molienda, cachucha como se decía en esa época. Entonces ellos surgieron porque tenían con qué, y el pobre Noé, pues le regalaron una bicicleta ahí, una Novato que se llamaba en esa época. Bueno, y nace su gusto por el ciclismo. ¿Y cómo usted hace para adquirir esa bicicleta? ¿Cómo lo hizo? Esa bicicleta yo la adquirí porque pues siempre la tradición campesina, yo traía víveres, por decir algo, en esa época se comía lo que ahora comen los doctores, se comía el popoche, el guineo. Entonces en esa época yo traía a vender y me compré la primer bicicleta que me costó 90 pesos. Cuando venían unas bicicletas que la traía la caja agraria, se llamaban creditarias. Entonces la primer bicicleta que yo tuve fue a base de eso, vendiendo en la galería y comencé el ciclismo por ahí. Pero a surgir de eso, pues como no había apoyo en esa época, entonces en esa época el deporte, el ciclismo no daba sino calambres y peladuras. Bueno.